Esta es la segunda clase virtual sobre el leer las respuestas, analizarlas y explicarlas un poquitito. Bueno, y compararlas con las que ustedes están teniendo y guiarles en cualquier duda que tengan. También voy a formar un grupo en donde todos van a poder entregar sus trabajos y vamos a corregir de esa forma en el cuaderno. Abajito vamos a poner el nombre y el apellido de cada uno, entonces para que yo sepa que es de ustedes, o sea, de cada uno, después de la conformación del grupo. Yo tengo como contacto, le tengo a Fabricio, y después a él le voy a enviar un link para que todos puedan ingresar al grupo que estaba yo mencionando. Bueno, al contenido. Muy bien, esta es la segunda semana. El contenido es conceptos relacionados con la educación vial. En este caso, el trabajo va a ser hacer un glosario de términos referentes al tema. Después voy a mostrar cómo se hace un glosario. Realiza las siguientes actividades. ¿En qué consiste el tránsito? El desplazamiento de personas, animales, vehículos por las carreteras, calles y caminos. Ese es el tránsito, así en general. ¿En qué consiste el reglamento de tránsito? Es el marco jurídico y normativo necesario para la relación entre los agentes que interactúan, todos, peatones, conductores y todos los que transitan por las calles. ¿Qué son las señales de tránsito? Las señales de tránsito son signos que nos indican cómo debemos interactuar en la vía pública. Si hay, por ejemplo, un cartel que dice sentido único, yo debo hacer de esa misma forma. Me refiero a los conductores. Y si dice que es una calle peatonal, solamente los peatones pueden circular por esa calle, de acuerdo a la señal de tránsito que se va emitiendo. ¿Qué son los transeúntes? El transeúnte es la persona que transita por un lugar, en este caso por la vía pública. ¿Qué es la vía? La vía es la superficie por la cual se desplazan los peatones y excepcionalmente los animales, los que propician problemas en la conducción de vehículos. ¿Cuáles son los tipos de vía? Tipos de vía, la vía pública y la vía privada. Las vías públicas es de propiedad del Estado, son las calles. Y una vía privada sería en una propiedad privada donde hay un camino donde permite la circulación, pero uno debe tener el permiso del propietario para circular por esas vías. ¿Cuáles son las clases de vías? Las clases de vías tenemos de las vías públicas. La autopista, dice, se conoce la vía que tiene características expresas, dice, de una circulación sin interrupción. No pueden existir desvíos, semáforos que dificulten la circulación rápida. Aquí, por ejemplo, en Paraguay no tenemos prácticamente autopistas, ya que la autopista que le llamamos en realidad es una avenida nada más. Allá la autopista Ñuguazú sí, es cierto, excepcionalmente la autopista Ñuguazú, pero la antigua autopista que nos llevaba al aeropuerto no se puede considerar como una autopista, ¿verdad? Pues tiene semáforos y bueno, y la velocidad máxima es de 60 kilómetros por hora. En una autopista deben de ser más, sí, de más kilometraje. Y la siguiente pregunta dice, ¿cuáles son las partes de una vía? Bueno, estábamos todavía en las clases de vía. Avenida en la vía es la vía con varios canales de circulación y con uno o dos más sentidos en el tránsito. Sí. Podemos como ejemplo la avenida Mariscal López,
la Avenida España y bueno, y otras. Eh, Ejemplos podemos ver, podemos visualizar. Voy a mirar un poquitito aquí. Autopista. A modo de ejemplos, ¿verdad? Podemos ver las grandes autopistas en el mundo. Vemos ahí, ¿verdad? Una autopista amplia, interesante, ¿sí? Varios carriles de circulación y a grandes velocidades, en donde uno debe tener mucho eso en cuenta. Las avenidas, en las avenidas ya pueden existir semáforos y se transita ya de una forma un poco más, y son en las ciudades, ¿eh? Se transita ya con una velocidad ya más prudencial, con límites de velocidad. De hecho, hoy en día vemos las avenidas totalmente vacías, ¿verdad? Por la crisis. Bueno, jirón dice vía que abarca varias calles sin llegar a constituir una avenida. Vamos a ver ejemplo de un jirón. Se puede considerar las calles peatonales. Como ven. Pasaje, vía angosta de una cuadra que puede ser exclusivo para peatones y en algunos casos para vehículos. Sí, los pasajes cuando se suele hacer cuando eh, uno tiene una vivienda o un grupo de personas tienen viviendas en un determinado terreno y esas viviendas no tienen salida porque un terreno les obstaculiza. Entonces, por ley, el dueño de ese terreno debe habilitar un pasaje, un pasaje para que las personas puedan circular. Creo que debe ser de 3 metros de ancho, como mínimo para que las personas puedan circular. Esto necesariamente esos dueños de estos lugares deben conceder. Incluso llevan el nombre de cada, de cada pasaje, o sea, del lugar, del lugar. Se fijarán, le ponen el pasaje con el apellido de la persona. Hay muchos pasajes por ahí. Son pequeñas avenidas, no son calles, no se consideran calles porque, por el tamaño, justamente. Dice vía angosta de una cuadra que puede ser exclusivo para peatones y en algunos casos para vehículos. Voy a buscar ejemplos para que puedan ver. Aquí en la ciudad de Caacupé hay muchos pasajes. Pasajes, bueno, en Asunción. Bueno, aquí interpretada como pasaje de vehículos. Vamos a mirar un poquitito. No, interpreta como pasaje. Pero creo que se entiende. Bueno, alamedas son jardines públicos recreativos colindantes por vías y dice que pueden llevar o no el nombre de esa vía. Por lo visto se refiere a algo más bien peatonal. También. Pero con la característica de que tienen arboledas. Tienen árboles, jardines y todo eso. Interesante. Ven. En el, ¿cómo se llama? El Central Park de Nueva York, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Son parques en donde las personas pueden circular libremente.
Bueno, aquí podemos comparar con el jardín botánico, por decir. Y suelen ser peatonales. Malecón, dice, vía que bordea una muralla o terraplén, generalmente para defensa de las aguas. Podemos comparar con la costanera, pero es más bien para el mar, ¿eh? Voy a mostrar un poquitito el malecón de Cuba, por ejemplo, ¿eh? Interesante. Sí, se da al borde de un océano, de un mar. Vemos ahí. Este es el malecón de La Habana, como yo les decía, en Cuba. El famoso malecón de Cuba. Este también es La Habana, es muy famoso. Este es el malecón de La Habana. Malecón de Cádiz. Cádiz, España. Y así. A estas avenidas se le denomina malecón, a estas vías. Carretera. Las carreteras son de circulación pública, dice, donde transitan personas y vehículos fuera de las poblaciones. Son las rutas nacionales, por ejemplo, o también las rutas interurbanas. La ruta que une Atirá con Cacupé, por ejemplo, la nueva ruta de Candia, por ejemplo, es una carretera. Es una carretera interurbana. Bueno, también voy a buscar una imagen ilustrativa de este ejemplo. ¿Ven? Carreteras que unen ciudades y algunas más importantes que otras. Este, por ejemplo, esta es la ciudad, esta es la ruta que une Cacupé con Atirá. No, mentira, mentira. Bueno, después tenemos, estas son los tipos de, las clases de vías. ¿Cuáles son las partes de una vía? Partes de una vía. La acera es la parte de la calle designada para el tránsito de peatones. Es la vereda. Como algunos dicen, mal dicen, ¿verdad? Dicen mal, a ver, vedera. Bueno, es la acera. ¿Está bien? Bueno, dice verna. Es la parte de la carretera continua a la calzada destinada para vehículos detenidos al tránsito en casos de emergencia. Es la famosa banquina, ¿verdad? Os voy a mostrar un ejemplo de verna. Verma. Está. Ahí está. ¿Ven? Esta es la verma. Aquí. Verma. Calzada, los carriles y la verma. Bueno, ahí también vemos la verma. Y este también, este. ¿Por qué no? Bueno, después tenemos la calle. Es la vía de circulación pública. Es la calzada realmente, ¿verdad? Dentro de las poblaciones, la calle. Dice, claro, las personas, vehículos, la calle. Y la calzada, aquí le llama vereda. Es la parte donde circulan los vehículos. Bueno, acá nosotros a la vereda le llamamos a la acera le llamamos nosotros vereda. Bueno, aquí tiene otro nombre, no importa, es de otro país. Entonces tenemos la calzada. Ups. Ahí está. Es la calzada, es la calle propiamente, ¿verdad? Por donde circulan los vehículos. Y vemos ahí un ejemplo interesante, ¿verdad? Aquí nos indica verma, carril, calzada, todo esto, plataforma y bueno, está todo bien hecho. Yo no muestra nada. Bueno, no importa.
La idea es esa. Después tenemos la faja lateral, que es la parte que une entre la acera y la calzada, la faja lateral. No, esto siguiendo. Bueno, sería entre la acera y la calzada, la faja lateral. Bueno, perfecto. Dice el separador, que es el obstáculo longitudinal, generalmente de distinto nivel de la calzada, que divide esta en dos o más porciones, que puede ser central o lateral. Serían los costados también. Bien, tenemos después la pregunta que dice, ¿cuáles son las formas de las vías? Formas de las vías. Tenemos recta, uniforme, estrechamiento, ensanchamiento. Dice recta. El eje longitudinal es de vía recta. Las vías rectas, como su nombre lo dice, como una carretera recta que va. No tiene curvas. Uniforme dice que no hay arribada ni bajada. ¿Está bien? Uniforme. Es recta, por supuesto, ¿verdad? Pero que no tiene lomadas. No tiene arribada ni bajada. Obviamente si hay arribada, hay bajada. Estrechamiento, cuando la ruta se va estrechando, se va volviendo más angosta. Ensanchamiento, se va volviendo más ancha. Sí. Y la curva. La curva, cuando vemos un desvío. Un desvío. Bueno, vamos a ver la curva. Curva. Ahí vemos la curva. ¿Ven? Curvas. Miren esta curva. Se parece al cerro Cacupé, ¿verdad? Esta curva. Vaya que sí. Es una curva muy pronunciada. Pero existen. Curva. Y dice también, según el eje longitudinal de la vía, cambia de dirección, ¿verdad? Curva abierta, 120 grados. Curva cerrada es menor de 120 grados, dice. Bueno, uno más abierta y otra más cerrada. Contracurva dice cuando hay dos curvas. La contracurva sería esta. Hay dos curvas. Tres incluso. Uno, dos, tres. Aquí también hay tres. Aquí hay varias. Ok. Y aquí vemos una curva muy cerrada. Y aquí vemos una curva abierta. Esta es una curva muy cerrada. Una curva U prácticamente. Bueno. Sentido de la vía. Vamos a ver si pregunta eso. ¿Sí? ¿Cuáles son los sentidos de las vías? Tenemos en un solo sentido. Por lo general se dan en doble sentido. En la ciudad de Atirá, creo que no existen calles de doble sentido. Perdón, de sentido único. De sentido único. Que yo sepa, no hay. En Cacupé hay algunas calles y hay que tener cuidado en ese sentido. Doble sentido por lo general. En Paraguay acostumbramos a tener un solo sentido y doble sentido. ¿Qué significa doble sentido? En que se circula en ambos sentidos. Vamos a buscar un ejemplo. Carretera, por lo general son de doble sentido. Dobles sentido. Uno va y otro viene. Doble sentido. Y sentido único es cuando se transita en un solo sentido. Ahí está. Ven, todos van en un mismo sentido. No hay vehículos que vienen en ese sentido contrario. Aquí vemos que en esta calle, desde esta calle sí, ya, ¿verdad? Pero esta va por otro
carril. Aquí, por ejemplo, la calle está parecida a la Ciudad del Este, camino a Ciudad del Este. Todas son de único sentido. Aquí estas vienen, obviamente, ¿verdad? Y todas estas van. Bueno, vemos también aquí, en este ejemplo, este es de doble sentido, único sentido. Y aquí vemos dos carriles, único sentido y únicos sentidos. Bueno, perfecto. ¿Qué es el pavimento? Tipos de pavimentos. No, ahí está el pavimento. Superficie artificial, obviamente, ¿verdad? Hecho por el hombre significa eso. ¿Qué se hace para que el piso esté sólido y llano? El pavimento puede ser definido con la unión de capas que se van poniendo unas sobre otras para que quede de manera horizontal, para que quede una superficie bien hecha y que circulen los vehículos. El de Camino a Candia, por ejemplo, es bastante nueva, reciente, del año pasado creo que se terminó. Y es por muchísimos años ese pavimento era muy endeble. Con cualquier lluvia ya se descomponía todo y costaba arreglarse y muchísimo tiempo. Bueno, hoy en día ya tenemos un pavimento de tipo flexible, le llaman a eso, ¿eh? De tipo flexible. Ahí está, flexible. Bueno, vamos a ver los tipos de pavimentos. ¿Cuáles son los tipos de pavimentos? El rígido y el flexible. Primeramente, flexibles. Dice, los pavimentos flexibles se caracterizan por tener conformados principalmente de una capa bituminosa que se apoya sobre otras capas inferiores. Se llama base, subbase. Sin embargo, es posible prescindirse de estas capas dependiendo de la calidad del subyacente, ¿verdad? Y de las necesidades que tiene una con otra. Dice, por ejemplo, el asfalto. El asfalto es un pavimento flexible. Flexible, ¿por qué? Porque se va deformando esto con el tiempo e incluso se puede transformar. eh, transformar, ¿eh? Se puede. Es como que se va adecuando. Y el pavimento rígido, los rígidos, son aquellos que se constituyen principalmente por una capa de concreto hidráulico y de materiales seleccionados como aglomerantes, arenas y toda clase de materiales granular, como por ejemplo tenemos los empedrados, los adoquinados, el estampado. Eh, si se fueron acá por el camino de que pasa por Candia, ahí van a ver, al llegar en la ciudad, ahí al llegar a la ciudad, está como 500 metros de este pavimento rígido, con el concreto, ¿verdad? Sí, el famoso estampado. Entonces, a ese le llamamos el pavimento rígido. Por supuesto, también los empedrados. Y los adoquinados también son parecidos a los empedrados, pero ya están hechos de concreto. Voy a mostrar un ejemplo de adoquinado. Bueno, ¿y por qué se hizo rígido en esa parte del Camino a Candia? Porque justamente se considera que, o sea, como no hay cunetas por donde circule el agua, entonces circula directamente por el, este, por el pavimento. Y para que el agua no deteriore el asfalto, porque el asfalto es flexible y bueno, se descompone más rápido. Entonces pusieron de un material rígido. Bueno, el adoquinado, dije que iba a mostrar la calle, a ver, un adoquinado famoso. La calle Boyani, antiguamente era un adoquinado. Voy a mostrar. Bueno, es muy parecido al empedrado, pero vamos a poner un adoquinado hexagonal. Hexagonal. Vamos adoquinado. Ven, de esta forma. Algunas calles traen esto.
La famosa calle Boyani era adoquinado. Boyani. Vamos a ver si escribí bien. Ah, me falta la A. Boyani, directamente. Bueno, no trae la imagen, no importa. La idea está. Función del pavimento, esto ya no pide, ¿no? Pero es importante que las calles estén pavimentadas, a pesar de que los pavimentos asfálticos son muy, son muy invasivos. No así, por ejemplo, un empedrado que cuida más el ambiente. ¿De qué se hace el asfalto? El asfalto se hace de petróleo, de productos derivados de petróleo. Y eso contamina. Entonces conviene más un pavimento de piedra, como los empedrados. Pero esto también, por supuesto, es muy incómodo porque destruye mucho los vehículos. Bien, el trabajo práctico. ¿Qué es el glosario? Glosario. El glosario es prácticamente es como hacer un diccionario e ir poniendo las palabras y sus definiciones. Las palabras nuevas que nos fuimos aprendiendo. Entonces vos vas a ir poniendo en en una hojita, una hoja eco. Vos vas a elegir las palabras, 10 como mínimo. Entonces vas a ir poniendo y vas a ir haciendo tu glosario. Le pones el título glosario y ya vas haciendo. De palabras nuevas, por decir. Entonces ya vos vas haciendo tu glosario de palabras. A mí me es fácil, estoy copiando, pegando. Ustedes también pueden hacer la misma cosa. Tienen en formato digital, pero también van a hacer a mano si quieren. Eso ya depende de cada uno y de la posibilidad que tenga cada uno de hacer el trabajo práctico. Bien, con esto concluimos y recuerden que los grupos vamos a formar. Un grupo voy a formar. Le voy a pasar la invitación del grupo a Fabricio, que es el único contacto que tengo. Y ahí van a poder enviar sus trabajos. El primer trabajo vamos a enviar. Hasta que todos entreguen el primer trabajo y yo corrija todos esos trabajos, recién vamos a enviar el segundo trabajo. Vamos a hacerlo de forma ordenada porque no nos queda de otra. O si no, se nos va a encimar todo y se va a perder trabajos. Había sido ya envié mi trabajo, el profesor no me corrigió, entonces vamos a corregir ordenadamente. Ok.